Hola, bueno, voy a hacer un vídeo sobre un instituto que es llamado Instituto de Nova Historia, que existe en Cataluña, ¿no? En el que diversos autores, ¿no? Supuestamente historiadores e investigadores, ¿no? Hacen sus aportaciones sobre, bueno, sobre la historia de Cataluña, ¿no? Quiero destacar, ¿no? Que este instituto, existe por ahí una carta de Pujol en la que defiende su aportación al conocimiento, ¿no? Vale. Eh, Voy a intentar no hacer en ningún momento ningún tipo de valoración ni de comentario, ¿no? Y destacar que no es un vídeo de contenido humorístico, ¿vale? Bien. Uno de los miembros del Instituto de Nova Historia, ¿no? Es Jordi Bilbeni, ¿no? Bien. Hablando de Leonardo da Vinci, este señor dice, abro comillas, ¿no? Bueno, todo lo que menciono como literal ha sido extraído de página de internet, ¿no? Y bueno, y menciono cuando está entrecomillado, ¿no? Bien, abrimos comillas. Quería saber quién era Leonardo da Vinci y el que sale por el momento es un personaje vinculado a la Casa Real Catalana de Nápoles, pariente de los Borja y que pinta unos cuadros con unas montañas que se parecen mucho a las de Montserrat. Cierro paréntesis, ¿no? Pues más adelante, bueno, hay más autores, ¿no? que hablan lo mismo, ¿no? De que Leonardo da Vinci que es catalán y que incluso que lo veré más adelante, lo vemos en el vídeo más adelante, que la Gioconda, que también era catalana, ¿no? Vale. Acerca del descubrimiento de América, este historiador, Jordi Bilbeni, dice, ¿no? Abro comillas. Tanto el primer viaje como la posterior conquista fueron empresas organizadas, financiadas y protagonizadas por la corona catalana. Posteriormente, el Estado español censuró y manipuló todo tipo de documentos y ocultó la catalanidad de los protagonistas, no solo Colón, sino Juan de la Cosa, Américo Vespuccio, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, para apropiarse del dominio colonial. Cierro comillas, ¿no? Bueno, también hay un comentario por ahí, lo que pasa es que no encontré la frase textual, ¿no? Referido a Marco Polo, ¿no? Según argumenta, no existe ningún registro que demuestre que Marco Polo nació en Venecia, en consecuencia muy probablemente era catalán, ¿no? Acerca del Quijote, el destacado miembro del Instituto de Nova Historia, Jordi Bilbeni, dice, abro comillas, Cervantes lo escribió, pero en catalán. Él era catalán. A los autores de los siglos XVI y XVII les obligaron a traducir su obra al castellano por una obligación del rey. Sabemos por muchas fuentes que había traducciones sistemáticas concertadas por el Estado. Casualmente, las ediciones catalanas originales desaparecieron. Cerramos comillas, ¿no? Este mismo historiador, ¿no? Acerca de Teresa de Jesús. Existe documentación que confirma que Santa Teresa de Jesús fue Teresa Enríquez de Cardona, abadesa del monasterio de Pedralbes de Barcelona, ¿no? Bien. Voy a mencionar algunas aportaciones, bueno, que muchas están relacionadas con esta, ¿no? De Víctor Cucurul, ¿no? Que es también un miembro del instituto premiado Nova Historia, ¿no? Que da conferencias por ayuntamientos y demás, ¿no? Del SPAN y demás, ¿no? Vale. Este Víctor Cucurul, además, creo que es dirigente de ANC, ¿no? De la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? Bueno, él sostiene acerca de Santa Teresa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Abro comillas, fue abadesa del monasterio de Pedralbes durante 41 años, ¿no? Cervantes, lo mismo, dice que bueno, el Quijote se ha traducido del catalán, ¿cómo es? Y también que el descubrimiento de América, abro comillas, fue una empresa catalana. El primer viaje de Colón partió de Pals, es decir, de Lampurdá, no de Sevilla ni de ninguno de esos lugares estrambóticos que dicen. Y el cosmógrafo de Colón, Américo Vespuccio, se llamaba en realidad Despuig. Cierro comillas, ¿no? Este autor, Víctor Cucurul, afirma que los orígenes de la nación catalana se remontan al siglo VII a.C. y que fue la primera nación del mundo. No solo eso, en el siglo XI ya constituyó una sociedad de naciones, ¿no? Muy adelantada a la sociedad de naciones del siglo XX, que fue la ONU, ¿no? Que dio lugar a la ONU, ¿no? Abro comillas. Era un proyecto político de una madurez, una modernidad,
una radicalidad democrática tal que hizo que los catalanes de fines del siglo XV fueran tan importantes en aquel momento como lo han sido en la segunda mitad del siglo XX los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Alguien se imagina cómo explicar a nuestros nietos la segunda mitad del siglo XX borrando, suprimiendo, eliminando de la historia a los Estados Unidos? ¿Os imagináis qué cantidad de disparates habríamos de decir? Lo mismo pasa con la historia de Cataluña, que fue la nación más importante del mundo desde el último tercio del siglo XV hasta la mitad del siglo XVI. La más importante del mundo. Cierro comillas. Bien. Acerca de San Ignacio de Loyola, ¿no? Este mismo autor nos dice que, bueno, que ni era Ignacio ni era de Loyola, ¿no? Sino que había nacido en Orihuela. Y que, bueno, Orihuela pertenecía a Alicante, por lo tanto, países catalanes, por lo tanto, catalán, ¿no? Y se llamaba Íñigo. Además, estuvo muy arraigado a Manresa, donde se convirtió y luego pasó a Montserrat, ¿no? Sobre esta figura, ¿no? Extendía su manto protector el rey Carlos I de España y V de Alemania, que hizo su campaña electoral en Barcelona, porque vivió aquí. Bueno, esto también textual, ¿no? En cuanto, bueno, hay más puntos históricos, ¿no? Por ejemplo, hablando de la independencia argentina, dice que en 1802, cuando se sublevó la ciudad de Buenos Aires, fueron los catalanes los que encabezaron la protesta que les llevaría la independencia. Y el ejército con que contaron eran los Miñones, es decir, un ejército formado íntegramente por catalanes. En conferencias, este miembro destacado, ¿no?, de la ANC, este intelectual de la ANC, sostiene que Hernán Cortés obviamente era catalán, ¿no? Su nombre era Ferran Cortés, ¿no? Y la Gioconda era Isabel de Aragón, ¿no? Y que el paisaje que hay por detrás en la Gioconda combina las montañas de Montserrat y el Llobregat, ¿no? ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Después, bueno, relativo a... Siguiendo con el Gran Cortés. Abro comillas. ¿Podía ser el hijo de un don nadie de Extremadura como nos han contado? No lo parece. Ese nivel técnico, diplomático, marítimo, era de una familia con recursos y de un nivel que solo existía en la nación catalana. Cierro comillas. Más adelante dice, abro comillas nuevamente, en un momento dado reunió a toda su tripulación en una asamblea y les dijo que no tendría sentido destruir a naciones tan ricas y complejas como las que habían encontrado. Esta es una concepción de proyecto de un auténtico estadista, y con valores propios del pensamiento catalán, la ciudad y la república. En lugar de una concepción imperialista del pillaje y la esclavitud, él buscaba una solución fruto del entendimiento con los pueblos indígenas para convencerles de abandonar el estado teocrático y autoritario que tenían, pero del reconocimiento mutuo. Cierro comillas, ¿no? Bueno, sostiene además que el cronista de Hernán Cortés, un personaje muy interesante, por cierto, ¿no? Bernal del Castillo es Hernán Cortés, ¿no? Y obviamente como Hernán Cortés, entonces, catalán, ¿no? Y la gran prueba de que es catalán es que describe el Nuevo Mundo como un lugar exuberante y similar a España, ¿no? Abrimos comillas. Claramente, la censura tuvo que poner España en lugar de Cataluña. Es lo que se está diciendo. Peces, frutas, agua. En Castilla, claro, no hay árboles frutales, ni peces. Bueno, quizás alguno habrá en el Tajo. Cierro comillas, ¿no? Víctor Cucurul, el miembro este de ANC, ¿no?, niega que Carlos I se retirase al monasterio de Yuste, ¿no?, tras abdicar en Felipe II, en su hijo, ¿no? Abro comillas. Es que estamos hablando del amo del mundo. Carlos I era el amo del mundo. ¿Y cómo se le puede ocurrir ir al culo del mundo a morirse de aburrimiento? Es imposible. Nos dicen que se retiró con sus amigos, con Juan de Austria, con Andrea Doria, con las personalidades bomba de la historia. ¿Y se van todos a Extremadura? ¿Cómo nos podemos llegar a creer unos disparates de esta magnitud? Carlos I se retiró al monasterio de San Jeroni de la Murtra, en la frontera de Badalona y Santa Coloma de Gramenet, porque había vivido en el palacio de Recasens, justo delante de San Just y Pastor, que era donde vivía y despachaba. Cierro comillas. Más adelante, la vuelvo a abrir, menciona. Son cosas que cuando toque habrá que empezar a revisar y a recuperar para la República Catalana que están haciendo. Cierro comillas, ¿no?
Bien, ahora voy a mencionar, la mayor parte de ellos también relacionado con este grupo, ¿no? Varias aportaciones sueltas que están relacionadas, en algunos casos, con esto, ¿no? Y que lo que pasa es que los autores son otros, ¿no? Bueno, hay también Lluís María Mandado, ¿no? Que también en 2012 escribió que Miguel de Cervantes no nació en Alcalá de Henares, que era valenciano y se llamaba Miguel Servent, ¿no? Y bueno, el Quijote fue escrito en catalán, pero traducido ¿cómo se llama?, al castellano, ¿no? Además, posteriormente, este mismo autor, Mandado, ha dado un paso más en sus investigaciones y ahora cuenta que el Cid era catalán, ¿no? Y que el famoso cantar se escribió en occitano y no por una pluma anónima, sino por Pere Abad. Y que la Reconquista no arrancó de Covadonga, pues fue cosa de catalanes y se empezó en Nimes, ¿no? Vale. Bueno, hay un personaje, Joan Canadell, que es un propietario de varias gasolineras que forman una red que se llama Petróleos Independientes y que fue cofundador del Círculo Catalán de Negocios, ¿no? Pues este tío, el día de la Hispanidad del 2015, en su Twitter, publicó, abro comillas: a estas alturas es indiscutible, Colón era de Barcelona, familiar del 30º presidente de la Generalidad. Cierro comillas. Bueno, otro intelectual, ¿no?, es el historiador Luis Batlle, ¿no?, quien ha averiguado que los autores anónimos del Cid, la Celestina y el Lazarillo de Tormes también eran catalanes, ¿no? Se vieron obligados a ocultar su identidad debido a la opresión del Reino de Castilla. Una lectura atenta de estos clásicos del siglo de oro español demuestra que se tratan de torpes traducciones del catalán. Pep Mayola, otro intelectual, ¿no?, hace poco presentó unas conclusiones sobre Erasmo de Rotterdam, que obviamente ni era Erasmo ni era de Rotterdam, ¿no? En realidad era el segundo hijo de Colón y era catalán, de nombre Ferran, ¿no? Bueno, esto, por lo visto, es un tema muy importante, ¿no?, porque salió mencionado incluso en La Vanguardia, ¿no? Bueno, en ella, Mayola se explicaba que todo el descubrimiento se hizo de Cataluña y que luego Fernando el Católico lo castellanizó por miedo a que Colón pudiera arrebatarle el trono, porque provenía de una rama real de Portugal. Bueno, y ya por último, ¿no?, me imagino que nadie creerá que Santa Claus no es catalán, ¿no? Bueno, Santa Claus o San Nicolás, ¿no?, según el historiador Pau Tobar, ¿no?, pues catalán, claro, ¿no? Cuenta también con el Instituto de Nueva Historia que el mito de Santa Claus, ¿no?, de San Nicolás, se fraguó en Holanda, ¿no?, porque a Ámsterdam llevaba cada año un barco desde Alicante cargado de naranjas y granadas, ¿no? Ahí nació la leyenda del personaje obeso, ¿no?, al que acompañaba Zuarte Pieten, o sea, Pere el Negre, ¿no?, un morisco que se encarga de meter dentro del saco y llevar a España a los niños y niñas malos. El principal dato para hacer la demostración, ¿no?, es el hecho de que el patrón de Alicante es precisamente San Nicolás y se celebra el 6 de diciembre, el día de la conquista de la ciudad, ¿no? Y bueno, ese era el día que llegaba el barco a Ámsterdam. Bueno, espero que os hayan gustado estas aportaciones del Instituto de Nueva Historia, ¿no?, acerca de estos catalanes tan brillantes, ¿no? Pues nada, gracias por vuestra atención.